Primera de Juan 5, empezaré la lectura en el versículo 6 y lo terminaré en el 8. 6, 7 y 8 de Primera de Juan 5. Y ahí en su lugar siga en silencio la lectura de la palabra de Dios. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Vamos a leer todos juntos. Acompáñenme ahora sí. No importa que no lea muy fuerte, pero vamos a leer todos juntos el versículo 6. Versículo 6. Dice la palabra de Dios así, todos leyendo: Este es Jesucristo, mírelos, qué bien leyeron. Ya no les voy a pedir que lo hagan otra vez, esta vez sí se aplicaron. Como que el micrófono nos distrae, ¿verdad? Ahorita que estamos sin micrófono. Casi nada más para que me dé más gusto se los pediría, pero no se los voy a pedir. Leyeron muy bien. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bienvenido a la siguiente etapa de esta visita guiada. ¿Se acuerda? Hace 2 domingos le decía, abordar el capítulo 5 de esta primera carta de Juan es como entrar a este capítulo concluyente de esta carta, como quien entra a una visita guiada en un lugar turístico, donde es importante tener en cuenta todos los aspectos que a simple vista no aparecen. Y se acuerda, le decía yo, si vamos a unas ruinas arqueológicas o a unos palacios, a un lugar donde hay palacios y construcciones imponentes, o aún formaciones naturales como montañas y todo aquello, cuando la visita no es guiada, realmente uno pierde mucho de lo que realmente hay ahí. En alguna ocasión recuerdo al pastor David Cortés, en ese tiempo pastoreaba una iglesia en McFarland, ahí adelantito de Bakersfield, y habíamos hecho planes para vernos. Me invitó a predicar a la iglesia que en ese tiempo pastoreaba, y estando ahí me dijo: vamos al Parque Sequoia, es un parque muy bonito. Y yo le dije: caray, pues vamos, si he sabido de estos arbolotes gigantes, ¿verdad? Usted ha oído de esos, a lo mejor ya ha estado ahí más veces que yo. Pero pues nos encaminamos ese día, llegamos temprano y sí, es imponente el parque, ¿verdad? Entonces, no obstante que el hermano cruzamos la entrada y fue avanzando, yo vi que había 2 casetas a la entrada, ¿verdad? Y me pasó algo parecido a lo que les platicaba con mi sobrino en Nueva York. Habiendo llegado hasta donde el hermano Rubén nos guió, le dije: hermano, pero ¿cómo vamos a conocer el parque? Y también él me dijo: no, pues yo se lo enseño, ya he venido otras veces. Sí, pero ya ve que hay hasta árboles que tienen nombre y todo eso. ¿De dónde salió el nombre y eso? Pues eso no lo sé, pero vamos a verlo. Y mientras preparaban los sándwiches las esposas y estábamos ahí, yo me vine caminando hasta la caseta y pregunté: una visita guiada. Me dijeron: nada más va a haber una visita guiada y empieza en 45 minutos. Y va a salir de aquí, de un ladito del... ¿Y cuánto cuesta? No, es gratis. Ah, bueno, pues ahí voy de regreso. Y entonces
Me traje a la familia y le dije al hermano, vamos hermano, la visita es guiada. Me dice, no necesita, ¿para qué necesita una visita guiada? Pues para conocer el parque, está tan bonito, hay que conocer un poco de esto. Pues ya le dije, ¿qué tanto quiere conocer? Pues conozcamos hermano, véngase. Y me dice, pues vaya, yo no voy a ir. Y sí, pues evidentemente llegamos a la hora de la visita guiada. Y lo primero que nos dice el guía es, bienvenidos al parque de los árboles gigantes, los árboles secoya. Les pedí que hiciéramos un círculo aquí, porque este círculo está libre de árboles secoyas. Y todos dicen, pues sí, pues claro, los grandotes están allá. Dicen, no, espérense. Eso que se ve ahí, apenas a unos 8, 10, 15 pies de ustedes, ven que parece maleza o hierbitas. Son árboles secoyas bebés. De esos árboles más o menos el 80% va a morir. Pero el 20%, en un promedio de 12 a 14 años, tendrán el tamaño de unos 8 o 10 pies. Y entonces empezamos a descubrir algo que, ¿quién pasa? ¿Se dará cuenta que esos son árboles secoyas? ¿No? Y conforme vamos avanzando, entonces ya se puede uno agachar, acercar y ver la plantita. Y se entretiene un poco y denota cómo esa micro hojita del arbolito secoya es casi igual que el de un grande, nomás en pequeño. Se mira, sí son secoyas estos. Y es como un cilantro. por decir algo, ¿verdad? Para ilustrarle. Y ese secoyita va a crecer así de grandote y con un tronco. ¿Sí? Entonces, cuando terminó la visita guiada, me acerqué al hermano Rubén, ¿verdad? Y le digo, oye, hermano, ¿y todo eso verde que se ve aquí alrededor, qué será? Pues puras hierbas, hermano. Y les decía cuando les platicaba de la experiencia de Nueva York, muchas de las veces eso nos pasa a usted y a mí. Avanzamos en la lectura de la palabra de Dios. Nada. Así es que bienvenidos a esta siguiente sección de la visita guiada en el capítulo 5 de Primera de Juan. Este versículo 6 que leímos juntos es un versículo que le causa mucho temor a la mayoría de los comentaristas bíblicos y los teólogos. Yo no sabía eso. Tan no lo sabía que créame que a mí me ha fascinado esta visita guiada, porque yo también la necesito. Hay quienes suponen y sugieren que este versículo 6 de la primera de Juan 5 no solamente es un reto de interpretación de la carta en sí, pero muy probablemente de toda la Biblia. Y hasta donde se tiene entendido, hay 3 interpretaciones que se puede considerar las que han ganado más adeptos al respecto, y no ocuparemos tiempo mencionando las 2 que podemos desechar fácilmente, porque incluyendo una interpretación de Calvino, ¿verdad? Cuidado con los calvinistas, que cae por los suelos después de revisar algunos otros textos bíblicos que hacen del tremendo y contundente Calvino, pues se puede decir aquí un adolescente en la interpretación de este versículo. Cuando dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y luego dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y es el Espíritu el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando de la verdad se trata, así con mayúsculas, debemos entenderla como la persona de Jesucristo. Allá en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Esta verdad ratifica eternamente la calidad del o de los testigos en la evaluación exigida para que el verdadero creyente consiga ejercer su fe de manera incuestionable, ya que quien da testimonio de esa fe que usted y yo profesamos es nada más y nada menos el Espíritu de Dios. Ningún testimonio, ni precepto, ni procedimiento aquí en la tierra, ni en los cielos, ni aún debajo de la tierra, podría compararse al contundente argumento de veracidad en la eternidad y en el universo. Un testimonio que ubica al que verdaderamente cree en las filas de los vencedores, que bien pueden celebrar la victoria de Cristo como propia. Pues eso es lo que es nuestra victoria. Él nos la adjudica y así nos identifica. Con esta declaración ya podríamos nosotros sentarnos y dar una mirada introspectiva a nuestros afanes y a nuestras ansiedades. Si yo soy un vencedor y es Cristo el que me adjudica ese nombre, esa victoria, entonces, ¿por qué vivo como derrotado? ¿Por qué pienso que una pequeña adversidad ya me va a hacer tropezar al grado de que no me voy a poder levantar? Que un conflictito aquí, otro conflictito allá son el fin del mundo. Cuando somos vencedores, Él es el que nos adjudica esa victoria. Y así nos identifica. No son pocos los juicios que en una corte se derrumban precisamente por testimonios débiles, testimonios confusos, que cuando no se contradicen son imprecisos, son ilógicos, son falsos, son inconsistentes. Ante circunstancias como estas, ni el juez ni el jurado podrán darle curso a un juicio. Y dichos casos terminan siendo desestimados o archivados. Yo no sé cuántos han sido expuestos a un interrogatorio, ¿verdad? Recuerdo que cuando fui la segunda vez a Israel, que venía con Irán, le dije, mira, el vuelo sale hasta dentro de 4 horas, pero nos va a tomar 40 minutos llegar al aeropuerto, y aunque sugieren que estemos 2 horas antes, más vale irnos con tiempo de anticipación. Me dice, bueno, y curiosamente, ¿verdad? No sé si por el aspecto de Irán o por el mío, ¿verdad? Que pensaban que éramos árabes o no sé. Pero al llegar a la garita, porque hay una garita parecida a la que hay aquí para cruzar la frontera para entrar al aeropuerto. Y todos los carros pasaban. Y ahí yo voy acelerando y pum, los paran. Pues les hablamos inglés, nos dice oríense a la orilla, ¿verdad? Inmediatamente vienen 3 soldados y uno me empieza a escoltar a mí y otro lo empieza a escoltar a él. Y nos dice, bajen todas sus cosas y pasen a esa caseta. Sus identificaciones, sus pasaportes, y ahí empezó el interrogatorio, ¿verdad? Y entonces lo llevaron a él a un cuarto y me llevaron a mí al otro cuarto. Y fueron preguntas generales, unas 10, 12 preguntas. Y a los dos nos estaban preguntando muy probablemente lo mismo. En sí, después de que salimos, le pregunté a Irán y sí, le hicieron casi las mismas preguntas. ¿Cuándo llegaron? ¿En dónde estuvieron? ¿Por qué vinieron? ¿Qué lugares visitaron? ¿Dónde rentaron el carro? ¿En qué ciudad viven? ¿A qué te dedicas? El hecho de que ninguno de los dos teníamos nada que ocultar, pues todos contestamos lo que correspondía. Y después de unos 20 minutos, ¿verdad? Revisaron nuestro equipaje. Ok, se pueden ir. Yo le pregunto, ¿usted cree que si hubiera habido una disparidad en las respuestas, nos hubieran dejado ir así como así? No. ¿Por qué? Porque entonces tendrían un caso. Pero como el interrogatorio
No arrojo ninguna discrepancia. No hay caso. Váyanse. No hay ningún caso que perseguir. Y a eso me quiero referir cuando hablo de testimonios que son falseados, que no son la verdad. En la esfera de la fe hay muchas creencias cuestionables. Si se es musulmán, si se es adventista, si se es budista, y todos tienen diferentes versiones. Pero cuando la fe es en Cristo, Él es la verdad. Y por consecuencia, entonces estamos en la fila de los vencedores, los que hemos recibido la fe para creer. De manera que aquí no vamos a encontrar inconsistencias, porque a través de lo que vamos a ver en estos puntos del mensaje, encontraremos que hay coincidencia tras coincidencia, tras coincidencia, tras coincidencia, tras coincidencia, tras coincidencia. Y al final del mismo podemos brincar de gusto y decir, mi fe es verdadera. No tengo por qué entonces ni siquiera asomarme a la derrota. El título de vencedores no significaría nada o no tendría valor alguno si quien hiciese tal adjudicación no tuviera autoridad o personalidad jurídica. Pero es indiscutible e inobjetable que el Espíritu, el de Dios, no solo tiene autoridad, no solo tiene personalidad, sino que tiene compañía. Tiene multiplicidad, pues en este mismo pasaje veremos que son 3 los que testifican. Y estos 3 concuerdan, coinciden micrométricamente y definitivamente son testigos de esos de 24 quilates de origen divino y de naturaleza eterna. El Espíritu de verdad da testimonio, título del mensaje. El garante entonces de nuestro título de vencedores es Cristo, pero no es nada más Juan el que lo declara como tal, también lo declara Pablo. ¿Dónde? Allá en Romanos 8. Si Dios es por nosotros, pregunta, ¿quién contra nosotros? 8:31 y así hasta el 37, que pregunta recurrentemente en el versículo 33, ¿quién? En el 34, ¿quién? En el 35, ¿quién? ¿Quién te va a hacer dudar? ¿La muerte acaso? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. No hay tal. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que nos amó? Cristo. Por eso el versículo 39 de Romanos 8 ratifica cuando dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Vamos a avanzar entonces en el desarrollo del mensaje, pero vamos a pedirle a Dios que sea el que nos lleve de la mano. Padre nuestro, gracias porque nos concedes abordar esta porción de tu santa palabra, que sea una revelación que por tu Espíritu sea presentada clara al que tenga oídos para oír, y que de esta manera, Señor, nuestra fe sea fortalecida, nada más y nada menos que para honrar y glorificar tu precioso nombre, para que como hijos tuyos, Señor, podamos ser confirmados en la fe. Y esta confirmación herede una convicción para vivir como vencedores y no vivir como vive el mundo. Ellos tienen razón, Señor. Así podemos aprenderlo. Ellos tienen razón en desesperarse. Ellos tienen razón en voltear a la derecha, a la izquierda y no ver auxilio. Ellos tienen razón en acudir inclusive a drogas, sustancias o psicotrópicos. Pues ellos están desamparados. Pero gloria a tu nombre, Señor, que tú nos tienes a nosotros y nos tienes como vencedores. Que las verdades que hoy vamos a descubrir abonen a esa fe, a esa confianza, a esa esperanza, y que así nuestra vida lo manifieste delante de propios y extraños, cercanos, lejanos, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre del Señor Jesús te lo pido.
Amén. De la victoria por la fe en el Hijo de Dios, Juan pasa ahora en estos de los versículos del 6 al 11, porque ya hemos visto del 1 al 5, pasa ahora a describir más a detalle las cualidades que nos atestiguan la verdad. La verdad sobre la persona y la obra de Jesucristo. El abordaje aquí detona como parte de la defensa que Juan hace contra la herejía de los gnósticos, mismos que afirmaban que Jesús no era Dios y que únicamente, y con el fin de cumplir su ministerio en esta tierra, ejerció una deidad acotada o limitada durante únicamente los 3 años de su manifestación a este mundo como el Mesías prometido. Por si usted no lo sabía, esa es la enseñanza de los gnósticos. No. Jesús, el hijo del carpintero, Él no es Dios. No. Te equivocas si piensas así. No. Lo que está enseñando Juan no es cierto. Jesús era un buen hombre. Carpinterito, pues le aprendió el oficio al papá. Y no es hasta su bautismo que la deidad del cielo baja y se posesiona de Jesús. Y a partir de ahí ya es Dios. Y cumple su ministerio siendo Dios. Y es llevado a la cruz del Calvario. Y ahí antes de morir se quita la deidad y le dice a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí soltó la deidad. Y el que murió ya, el que expiró ahí ya no era Dios. Ese ya era otra vez Jesús, el hijo del carpintero, el Jesús de Nazaret. Así es que no creas eso que Juan dice que Jesús es la verdad. No, Jesús es un instrumento de Dios, pero por nada más fue Dios por esos 3 años. Esa era la enseñanza gnóstica. Cuando nosotros estudiamos un poco la palabra de Dios, podemos encontrar entonces que esa deidad, esa presunta deidad acotada, nunca fue tal. Jesucristo es el Mesías, el prometido. Y no hay tal historia de que solamente a la hora de su bautizo bajó la deidad y se posesionó de él. Y usted dice: oiga, hermano, pues como me explicó lo de los gnósticos, se me hace que yo ya andaba creyendo lo de los gnósticos también. Bueno, no nos vamos más profundo para no distraerle, pero encontramos un sustento bíblico ahí en Lucas 23:46 para echar por tierra esa enseñanza, en donde nos dice en el 23:46 de Lucas: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y si ese es el versículo que los gnósticos toman como referencia, este punto número 1 del mensaje es la respuesta de Juan, que diluye a cero el intento engañador de esta secta. Porque el punto número 1 dice que vino mediante agua y sangre. Punto número 1, que vino mediante agua y sangre. Este es Jesucristo. Es decir, Jesús era ya el Cristo antes de ser bautizado, pues el Cristo vino a través de agua y siguió siendo el Cristo cuando murió en la cruz, pues en este madero derramó su sangre. Y lo que nos dice ya no Lucas 23:46, pero 24:46 ratifica. Cuando dice: y les dijo, y este es el maestro hablando, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, está en su ruta de padecimientos y de azotes y de burlas y de escupitajos y de azotes y de clavos en sus manos, en sus pies y su corona de espinas hasta quedar colgado en el madero. A eso cuando dice ahí padeciese y muriese. Pero el mismo Jesús dice: y resucitase de los muertos al tercer día. El Cristo, no Jesús, el hijo del carpintero.
Así es que no hay tal evento en el que Él pierde su deidad porque entrega o porque encomienda su espíritu al Padre. No. Así como murió, como hombre no hubiera resucitado, ¿sí? Ya quedó diluida la enseñanza apócrifa y sectaria de los gnósticos, desintegrando cualquier remota duda de la personalidad divina de este testigo, Jesucristo. Su ministerio terrenal en este mundo comienza bajando al agua de su bautismo, mientras que su ministerio terrenal en este mundo termina derramando su sangre en la cruz del Calvario. Qué credenciales, ¿no? ¿Quién aparte de la persona de Jesucristo podría en un momento dado cumplir con estas dos cartas credenciales aparte del Señor Jesucristo? Dios hombre. Habremos de considerar que agua, al bajar al bautismo, lo hace como un testimonio de obediencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque también la sangre lo hace como un testimonio de que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías. Y tenemos que entender que no es uno u otro, es uno solo, agua y sangre. Dios encarnado dando testimonio con agua en su bautismo, con el Espíritu descendiendo sobre él y con el Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Un bautismo único, que si bien en cuanto a forma podría ser semejante al nuestro, pero no es así en el fondo. Pues el Mesías no estaba dando testimonio de una salvación. Él es el Salvador. Y por un lado, en ejemplar acto de obediencia, y por el otro, en un perfecto inicio de su ministerio. Con este bautismo, ya está anticipando la redención del hombre y su pecado. Entonces, aunque en forma se parece, pues tuvo que acercarse a Juan, al Jordán, y ser sumergido en agua, y luego levantado para empezar su ministerio. Él no estaba dando testimonio de salvación. Él es el Salvador. Ahí está entonces el testimonio del agua. Como hombre y como Dios. Dios descendiendo para ser hombre, nunca un hombre recibiendo naturaleza divina, no. Y bueno, nos tomaría un tiempo abordar un poquito la encarnación del Verbo, pero fue lo que realmente sucedió. Dios descendiendo para ser encarnado en la persona de Jesucristo, pero no por eso demeritando ninguno de sus atributos de Dios. No haremos mal al hacer referencia al bautismo bíblico del nuevo creyente. Si ya mencioné esos detalles del bautismo del Señor Jesús, vale la pena entonces abordar, y si la próxima semana vamos a bautizar a algunos de ustedes, ¿verdad? El bautismo bíblico del nuevo creyente, que nos queda como una ordenanza heredada y que muy bien prescribe 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora, dice, nos salva. Es Pedro escribiendo. Me llama la atención que aparece entre paréntesis ahí en la Biblia, ¿verdad? Si tiene usted ese versículo. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y luego dice, por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo. El bautismo del nuevo creyente entonces, en forma, sí, es por inmersión, pero en fondo es, como dice aquí, con la aspiración a una conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Por causa de la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros entonces entendemos que
nuestro bautismo es un testimonio por una ordenanza heredada, podemos establecer la gran diferencia al bautismo de Cristo. Y bueno, tengo aquí otras 2 o 3 notas, pero por cuestión de tiempo no las voy a ver, son nada más agregadas, pero lo que debemos dejar en claro entonces es que este punto número 1 como tal nos da el testimonio de que Él vino mediante agua y sangre en esa manifestación de su ministerio aquí en la tierra. Número 2, sigue diciendo el versículo, por el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. El hecho de incorporar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, como testigo acompañando al agua y a la sangre, merece una especial consideración. Podríamos, usted y yo, o si no usted, yo me lo podría preguntar, o si no yo, usted se lo podría preguntar. ¿Cómo es que estas 2 sustancias, agua y sangre, van a ser consideradas en el mismo orden por Juan en su revelación con el Espíritu? Una persona como el Espíritu Santo habla, da testimonio de esa manera. Una sustancia no. ¿O usted alguna vez ha oído hablar del agua? ¿O alguna vez ha oído usted hablar a la sangre? Pero el Espíritu sí es una persona. Llama la atención cómo John Phillips desarrolla todo este tema. Si bien es cierto que una sustancia no habla, será necesario considerar el sentido figurado y la retórica en la que podemos ver algunos ejemplos en la Biblia, como el siguiente. La palabra de Dios registra ya en Génesis 4:10 el suceso entre Caín y Abel. Como todos conocemos esa historia, Caín acaba matando a su hermano Abel, ¿cierto? Y el versículo 10 de Génesis 4 dice, y él le dijo, este es Jehová hablando con Caín, pues lo está descubriendo en su pecado. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La siguiente frase dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oh. Entonces, en ese sentido metafórico, las sustancias sí hablan, sobre todo la sangre. Al menos eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, que Jehová estaba diciéndole a Caín para confrontarlo con su pecado. La voz de tu hermano clama desde la tierra. Clama a mí desde la tierra. Es entonces como habremos de entender que el Espíritu da testimonio, no solamente del Salvador, pero también del salvado. ¿Quién es el salvado? Allá en Juan 15:26, el mismo maestro hablando, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Clama el Espíritu. Y así a su vez, da testimonio al que ha sido salvo por Él. Romanos 8:16 nos dice claramente, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu ya dio testimonio de la personalidad de Jesucristo, el Salvador, y ahora está dando testimonio en favor del salvado. Hebreos 10:15
y 16 en su primera parte dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, termina diciendo el 16a, pondré mis leyes en sus corazones. Cuando el Espíritu Santo viene a morar al creyente, ahora están depositados en el creyente con el Espíritu las leyes de Dios. Por eso ya no es posible pecar deliberadamente. Pero yo sigo pecando, hermano. Sí, pero ya no pecas deliberadamente. Cometes el pecado u omites aquello que debiste haber hecho. Y en tu interior, si eres un verdadero creyente, hay alguien que te redarguye de pecado. Porque ahí están las leyes. El testimonio está dado. Este es el Espíritu de verdad y es el papel que juega este otro testigo. Número 3. Dice la palabra de Dios, tres dan testimonio en el cielo. El triúnico Dios, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y mire, vamos a ir a Mateo. Venga conmigo. Mateo capítulo 3, versículo 13. La palabra de Dios hablando. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos entonces lo que podríamos decir es una escena celestial sucediendo aquí en la tierra. Porque mira, dice el versículo 15, si todavía tienen ahí Mateo 3, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Deja ahora, le dice a Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué testimonio? Porque aquí nos está presentando un cumplimiento. ¿Qué es lo que estaba cumpliendo? Bueno, lo que estaba cumpliendo es algo que se profetizó ahí en Isaías 42:1, donde el profeta escribe como testimonio de lo que Jehová le pide revelar o le instruye a revelar, refiriéndose a Cristo, al Cordero. Dice 42:1 de Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Vemos entonces aquí otro testimonio eterno a considerar. Dios Padre no solo aprueba, pero valida la divinidad insoluble de Cristo en aquella escena que relata Mateo 17 en el monte de la transfiguración, porque a la letra dice 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo, en quien tengo complacencia. A él oíd. En la parte postrera de su ministerio terrenal, allá en el Gólgota, Dios Padre da testimonio de su Hijo. Y ustedes y yo leímos ese pasaje en Juan 12, del 27 al 33, ¿se acuerdan? No lo voy a volver a leer por cuestión de tiempo, pero en el versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Jesús hablando. La respuesta,
Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. De esa porción de la lectura que leímos, el versículo 30, mira cómo termina. No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Un testimonio para los testigos, para los creyentes, en esa ocasión para los discípulos que estaban siendo testigos de tan sobrenatural escena. Así es que tres dan testimonio, se conjuga Cristo, se conjuga el Espíritu, se conjuga el dicho del Padre. Y el punto número 4 nos dice, tres dan testimonio en la tierra. Aquí vemos otra vez al triúnico Dios. Pero aquí no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo necesariamente, sino es precisamente las sustancias de las que hablábamos en compañía del Espíritu. El triúnico Dios, ahora el testimonio es del agua, de la sangre y del Espíritu. Es de llamar la atención que Juan se ocupa numéricamente de mencionar a tres testigos. Y tengo que anotar que en cabal cumplimiento de lo que dispone la misma ley de Dios, era necesario más de uno. Porque entendemos y sabemos, según lo que dice la ley, que no era posible aceptar la acusación de nadie para ser enjuiciado sin testigos. Si yo vengo y le acuso a usted, el juez me diría, ¿qué testigos tienes? No, pues no tengo ninguno, no procede. Consíguete un testigo, dos testigos que hayan sido, y entonces los probaremos en un interrogatorio, y si todo resulta. ¿Se acuerda que cuando los fariseos quisieron acusar a Jesús, buscaban testigos para acusarlo de blasfemia? Y siempre tenían que ser testigos, dos o más. Pues aquí no es nada más uno ni dos, son tres. Y con eso Juan cumple con lo dispuesto por la ley, ahí en Deuteronomio 17:6, 19:15, según Juan 8:17 y 18, 1 Timoteo 5:19, quedan resueltos. No es un testigo, son tres. Y vamos a llegar entonces aquí a esta parte del versículo, porque los grandes estudiosos identifican este versículo y le dan toda la credibilidad que tiene, pero el mismo MacArthur menciona que este es un versículo que no aparece en los originales de las versiones de la palabra de Dios. Y las traducciones no los consideran sino hasta después del siglo X de nuestra era. Y dice, no le sorprenda como cristiano que pueda usted en un momento dado estar delante de una porción de la Escritura donde esta parte del capítulo 5 de la primera carta de Juan, en esas versiones no aparezca este versículo. Y si aparece, como es el caso de la Reina Valera, que es la versión que usted y yo tenemos aquí, no sé, Jerry sabrá mejor que yo respecto de las versiones en inglés. Son después del siglo X de nuestra era, por allá por el año 900 y fracción, o el año 1000, donde este versículo como tal aparece. Así es que tenemos que mencionar que hay una crítica textual compleja respecto de este versículo en particular, y esto se atribuye a las traducciones que están a nuestra disposición en nuestros días. Y MacArthur apunta, ya que este versículo no aparece en ningún manuscrito griego anterior al siglo X después de Cristo. Y es una nota de MacArthur. Pero diríamos, sácale, entonces, si no está en esas notas, ¿se valdrá, hermano, considerarlo? Bueno, si dice que tres dan testimonio en la tierra, podemos encontrar un respaldo bíblico en otra porción de la palabra de Dios. Y con eso solucionamos esa inquietud. La doxología de 2 Corintios 13:14, si quiere vaya conmigo.
Segunda a los Corintios 13:14 resoluciona de una manera muy simple pero muy definitiva esta postura. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 3 son los que dan testimonio. 3 son los que dan testimonio. Número 5 y último del mensaje. Y estos 3 son uno. Y concuerdan. Pues si son uno no van a poder jalar uno para cada lado. Son uno. No son 3. Para jalar cada quien por su lado. No, son 3, pero son uno. Y concuerdan. Una armonía dimensional eterna. Decíamos, la herejía de los gnósticos, liderados por un tal Cerinthus, es el nombre del líder ahí, cae por tierra. Y es con esta declaración que Juan concluye: Jesús hombre es el Cristo, Jesús Dios. El Espíritu Santo lo avala resolutivamente, pues aquí es identificado también como el Espíritu de verdad. Jesús, con una anatomía humana, tiene una sangre divina, porque la sangre de Jesús no era ni de José ni de María. Y está extenso el estudio que presenta Matthew Henry respecto de toda la biología en el embrión, y cómo es que, así como ese ser humano que se está formando en el vientre de la madre no tiene absolutamente ni una gota de sangre de la madre, todo es generado en ese génesis, en esa conformación embrionaria. Este Jesús, siendo hombre, no derrama una sangre natural, es una sangre divina, misma que habría de ser derramada así. El Espíritu Santo la llama sangre preciosa allá en 1 de Pedro 1, 18 al 19, 18 y 19, cuando dice: sabiendo que fuiste rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué es lo que recibimos de vuestros padres? Nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántas veces se los he enseñado aquí? Somos el producto de la forma en la que nos criaron, el entorno en el que nos desarrollamos. ¿Cuánto nos amaban o cuánto nos odiaban? ¿Qué tanto éramos bienvenidos o qué tanto éramos rechazados? ¿Cuánta influencia recibimos de la cultura? ¿Cuánta influencia recibimos de la educación familiar, del entorno familiar? Eso es lo que éramos, de acuerdo a nuestra vana manera de vivir. Qué triste que hay algunos que llegan al conocimiento de Dios e inclusive hacen una profesión de fe de que ahora ya Cristo les salvó, pero siguen viviendo de acuerdo a lo que tradicionalmente fueron. Su vana manera de vivir no la han desarraigado. Y algunos inclusive se ufanan y dicen: no, es que a mí así me crió mi papá. No, es que a mí así me enseñó mi mamá. Apunte esa cita y léala 2 o 3 veces y luego órele a Dios. Porque dice claramente: sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Ya ve que no estoy inventando? No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La armonía dimensional eterna se cumple cuando Juan escribe que estos 3 concuerdan. Es porque el testimonio escritural respecto a Cristo es matemáticamente exacto entre la tipología del Antiguo Testamento y el cabal cumplimiento del Nuevo Testamento. Entonces, si bien en el Antiguo Testamento la sangre de Abel clama por justicia, en el Nuevo Testamento la sangre de Cristo nos asegura y nos da testimonio de que nuestra deuda de pecado ha sido redimida
y pagada en su totalidad. Por eso nos puede llamar vencedores. Concluyo. Es la verdad. Es el Espíritu de Dios el que da testimonio de su obra y su poder absoluto y soberano. Con lo que usted ha escuchado estos pasados 40 minutos, ahora sí lo puede creer. Porque después de haber sido expuesto a su revelación, ya no habrá excusa válida. Creamos a la verdad que es Cristo. Fue entregado por el Padre y voluntariamente cumplió total y cabalmente su ministerio como Salvador y Redentor nuestro. Y si ya el Padre y el Hijo hicieron eso, yo le pregunto, ¿qué no serán capaces de hacer por usted y por mí? Este conflicto matrimonial resuelto. Esta crisis moral o económica o de trabajo, resueltos. Este contagio que probablemente me puede llevar a la tumba, resuelto. Es que no hay nada por encima del sacrificio llevado a cabo en aquella cruz para salvarle a usted y salvarme a mí y decir, tú eres un vencedor por medio de Cristo que te amó. Oh Dios, pero mira cuánto me aqueja este mal en mi cuerpo. Eso es lo que te hace padecer. ¿Es eso? Gloria al Señor, ¿verdad? El pasado sábado, no ayer, una semana atrás, una hermana ahí en Tijuana, hermana Lichita, una hermana de 84, 85 años, 86, saludable la señora, no por el COVID, entró caminando al hospital a hacerse un chequeo, caminando al hospital para hacerse un chequeo, y a las 7 horas el Señor ya la había recogido. Híjole, yo oro porque cuando el Señor me lleve así, ¿no? Digo, si es que me da 7 horas ahí, porque tanto batallamos con este ir y venir. Tanto nos angustiamos por lo que dijo el cónyuge, por lo que no dijo el cónyuge, por lo que hizo, por lo que dejó de hacer, por lo que pasó en la escuela con mis hijos, por lo que pasó con la familia, por las rencillas que se acentuaron, por este problema laboral que no me da la solvencia económica que creo que necesito para subsistir. Estoy tan atribulado en todo eso. Todo lo que devela una situación de ese estrés y de esa ansiedad es que no tenemos ubicada la naturaleza del que nos salvó. Porque en un ejercicio de fe, esa fe que salva, esa fe que da la victoria, todavía Dios nos garantiza estar con nosotros. Y estar con nosotros, para Él es cosa resuelta. El sacrificio en la cruz del Calvario fue el que implicó, voy a decir, y lo digo con temor y temblor, un ligero trastorno en la armonía perfecta de la Trinidad allá en la eternidad. Pero con gusto lo hizo el Señor Jesús al venir, humanarse y cumplir. No para después irse, no. Hoy en día está dando testimonio delante del Padre. Yo no sé si puedo transmitirle esto con la suficiente claridad y veracidad, hermano. Pero cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo, usted y yo, usted que es verdadero creyente, y yo, en donde nuestra
naturaleza pecaminosa nos condene. Y Cristo, como testigo del ministerio que Él vino a cumplir aquí en la cruz del Calvario, Él, no alguien más, Él, como dice la palabra de Dios, como nuestro abogado, delante del Padre, diga, espérate. Sí, funcionalmente un pecador, tal vez el más vil de la tierra, pero justificado por mi sangre. Si es así, entonces mi ira no es derramada sobre él. Justificado pues por la fe, ha sido salvo de la justa ira de Dios. Creamos pues en que somos vencedores. Me resulta difícil a mí pensar en algún mensaje que pudiera ser más alentador para el verdadero cristiano. ¿Qué no será capaz de hacer por nosotros si lo verdaderamente complicado ya está hecho? Creamos de una vez y para siempre. De hacerlo así, estaremos haciendo bien.